Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para mí estar aquí con ustedes desde Líderes en Casa. Y bueno, tenemos hoy grandes dudas referente a qué es lo que está pasando con el COVID-19, que es un escenario que vino a cambiar todos nuestros hábitos y nuestras rutinas. Pero justamente ahí tenemos un escenario extraordinario de oportunidad, el cual lo teníamos, por así decir, ahí un poquito olvidado. Me gustaría, si me lo permiten, hablarles de los que son las finanzas personales, las cuales obviamente hoy tienen una nueva variable, la cual es muy interesante. Todos nosotros tenemos obviamente nuestros ingresos, nuestros gastos, los cuales están fundamentados precisamente en la manera en cómo vivimos, con nuestros hábitos, con nuestras formas y estilos de vida. Y bueno, estos hábitos cambiaron. Hoy estamos en casa más horas de las que debemos de estar y estamos desarrollando actividades diferentes a las que normalmente hacemos. Justamente esta nos da una nueva oportunidad porque también tenemos el tiempo. Para todos aquellos que decían que no tenían tiempo de organizarlo, bueno, este es un escenario extraordinario. Estamos muy contentos de poder mostrarles cómo lo podemos hacer. Dentro de las finanzas personales debemos entender que básicamente es la manera en cómo yo organizo mis ingresos contra los gastos que tengo. No importa si eres ama de casa, si eres papá, si eres joven, si eres viejo, si estás con una actividad empresarial importante o si eres un emprendedor o estás generando una startup. No importa, lo que importa es que tengas claro que puedes hacer este cambio y este es un nuevo escenario de oportunidad para ti. Cuando hablamos de finanzas personales, estamos hablando justamente de poder organizar eso de una manera eficiente, de una manera adecuada. Nosotros mostramos y acercamos a ti grandes puntos importantes. El primero sería, ¿por qué son importantes las finanzas personales? ¿Por qué son importantes administrarme en ellas, ¿no? ¿Por qué es tan importante tener yo la oportunidad de generar estos escenarios en un mundo tan cambiante? Y vaya que cambió en este escenario que tenemos nuevo. Tenemos que aprender a pensar y empezar a eliminar el pensamiento del cajero automático mágico, de la cartera mágica, donde nada más meto yo la mano y estoy sacando un billete, otro billete, y me da miedo ver qué más hay ahí en la cartera. Vivo creyendo que tengo dinero ahí y luego resulta de que cuando me acerco pues es una mentira. ¿Qué tengo que hacer también? La comunicación es un elemento importante en mi casa, con los míos. Si las personas con las que yo vivo, me desenvuelvo, con las que comparto mi cotidianidad, están conscientes de lo que gano y saben lo que gano, mi vida será más fácil. Entonces es importante también llegar a una comunicación efectiva con ellos, de tal manera en que todos sepamos dónde está el dinero y sobre todo, dónde no está. ¿Sí? Dejar de ser Peter Pan. Hoy la vida nos ha llevado a escenarios extraordinarios donde creemos que tenemos toda la vida y el tiempo para seguir en ella. Peter Pan en la novela, seguramente ustedes no me van a dejar mentir, era un niño, un adulto con un pensamiento de niño, el cual no quería hacerse cargo de algunas responsabilidades. La mayoría de las personas bajo escenarios de finanzas viven creyéndose un Peter Pan, viven creyendo que pueden seguir viviendo de la misma manera que hoy. Y justamente pues es lo contrario. Hoy es más importante hacer planeación en nuestra vida que siempre. Mis gastos, mis gustos y sobre todo los hábitos, ¿sí? Los hábitos son mi peor enemigo. Imagínate que yo te dijera que tú gastas alrededor de 16 a 20 mil pesos solamente en tus galletas, tu coca y tu chasca. Imagínate, al año gastas tú alrededor de 20 mil pesos en eso y simple y sencillamente no están. Podemos hacer un equilibrio interesante. Eso puede ser tu viaje a la playa o puede ser el cambio de algo importante que quieres hacer. Tal vez puedes cambiar tu laptop. ¿Cómo llevo a cabo mis gastos efectivamente? La planeación, la manera en cómo tengo yo que invertir mi dinero de una manera efectiva, ¿sí? ¿Qué necesito y qué deseo? Esa es una gran diferencia también para todos nosotros. En un mundo lleno de promociones, lleno de adquisiciones, pues bueno, todo es lindo, vemos cada vez más tiendas y cada tienda que vemos es más importante que la anterior. Como dijo Schopenhauer, vivimos en un constante hastío por lo que deseamos. Y justamente hay que aprender a ser maduros y racionales, saber qué deseo y qué quiero, qué necesito. Esa diferencia me va a dar oportunidades que se van a convertir en escenarios económicos muy importantes y lo puedo equilibrar a manera anual. Mi ingreso racional contra mi gasto emocional, que es un punto de equilibrio clave en todo este tema. Yo lo que gano, pues tengo que racionalizar. Y lo que gasto tengo que quitarle esa etiqueta emocional, quitarlo de todo el sentimiento del corazón para poder hacer las compras más efectivas y obviamente que me generen utilidades, que me generen economías, para yo tener todos esos sobrantes. Imagínate que yo te diga que si tú ahorraras 10 pesos diarios, pudieras tener
alrededor del fin de año sobre 3,000 pesos libres, solamente con 10 pesos diarios. Imagínate nada más. Mi presupuesto, ¿sí? Elaborar el real, el efectivo, el que vale realmente la pena. ¿Sí? En base a eso, conociendo yo lo que gano, puedo saber exactamente qué me puedo gastar y en qué no puedo gastar. Técnicas para ahorrar. Muchos de nosotros no sabemos ahorrar porque simple y sencillamente no nos lo han enseñado, pero tenemos técnicas las cuales se adecúan justamente a cada manera de pensar, a cada forma de vida y a cada estilo de vida. Hay diferentes, algunas seguramente te va a servir a ti. Y por último, mantenernos en la postura y el compromiso de entender el instrumento del ahorro. Hoy más que nunca, ante escenarios impredecibles como el que estamos, es importante que sepamos ahorrar, sepamos dónde ahorrar y cómo ahorrar. Créeme, en esta oportunidad que tenemos con este aislamiento social, no te imaginas todo lo que puedes obtener. Sería de gran beneficio y sobre todo demuestra que tienes estrategias para tener un dinerito extra. Todo lo podemos hacer, créemelo. Vamos a ver cómo. Cuando hablamos de cabeza, corazón y cuerpo, hacemos un enfoque justamente en lo que nosotros consumimos diariamente. La mayoría de nuestro gasto obviamente se va en alimentos, se va en transporte. Algunos, pagan cantidades importantes de renta, de hipoteca, de vehículos. Pero básicamente lo que nosotros debemos entender es que hay que generar pequeñas economías. Economías aquí, economías allá, que juntas nos van a ayudar justamente a tener escenarios favorables para poder invertir pequeñas cantidades de dinero. Lo que es una realidad es que tal vez al inicio no podamos nosotros ahorrar cantidades importantes, dado el hecho de que estamos muy acostumbrados y estamos construidos en una serie de hábitos importantes. Si yo consumo una Coca-Cola de 600 mililitros, puedo bajarla a una de 300. Si yo estoy acostumbrado a comprar un paquete de galletas de 6, puedo bajarlo a un paquete de galletas de 4. Cosas tan sencillas como esa, cambiar el formato del café, me puede generar a mí ahorros de hasta 50, 60, 100 pesos diarios. Imagínate, si estamos ahorrando esas cantidades, pues multiplícalos por las 52 semanas que tiene el año. Multiplícalo, es más, multiplícalo por día. Simple, si estás ahorrando 10 pesos diarios, al año son 3,600 pesos. ¿Sí? Imagínate, ¿qué harías con 3,600 pesos que ni siquiera cuenta te das que los estás guardando? Pues yo pudiera decirte que puede ser tu cena de Navidad, puede ser algo tan sencillo como tu regalo de Navidad que te mereces y que trabajaste. ¿Y sabes de dónde salieron esos 10 pesos? Esos 10 pesos salieron de cambiar el tamaño de la coca y de cambiar el tamaño de las papitas que tú te comes diario. Esas veces cuando dices, yo me merezco en este momento porque estoy muy cansado, me merezco unas papas, me merezco un refresco. Simple y sencillamente no te vas a quedar con el antojo, nada más vas a cambiar el tamaño y te vas a ahorrar esos 10 pesos, los cuales los vas a tomar y los vas a apartar. Para esos escenarios tenemos el ejemplo, por ejemplo, de el ahorro por cántaros, donde en base a ciertos recipientes vamos poniendo nosotros esos ahorros, esos pequeños 10 pesos, que si tienes disciplina puedes ahorrar también otros 10 en el transporte, otros 10 en la manera y en los hábitos que tienes para asearte, otros 10 en la manera que tienes tú de moverte o de divertirte, porque también el ocio genera importantes cantidades. Cuando hablamos de los escenarios tan sencillos como lo son los hábitos, bueno, nosotros trabajamos en este taller con un mood board con el cual nosotros desde cero, desde la hora que te levantas hasta la hora que te duermes, hacemos una proyección totalmente efectiva para saber entre cada hora cuál es la hora donde más consumos tienes. La idea de saber exactamente dónde consumes todas esas cantidades es para saber qué debemos hacer. Y las medidas son personales, porque algo tan sencillo como no salir a esa hora, ¿sí? Salir ya comido, alimentado, ¿sí? Salir de manera rápida o salir simple y sencillamente con las cantidades de dinero que necesitas hacer. Esas estrategias, créeme, que te van a hacer feliz. Esas estrategias te van a generar pequeñas alegrías, las cuales te van a acercar cada vez más a tener escenarios económicos estables, escenarios económicos que sean favorables. Como hoy, mira, un ejemplo, hoy con el COVID todos necesitamos tener un dinerito extra porque hay que hacer un resguardo de alimentos, un resguardo de equipos y cosas que tengan que ver con el aseo personal y la salud. Y hay que tener el tanque lleno de gasolina. ¿Sí? Escenarios como ese, pues no estamos preparados. Lo ideal sería que cada uno de nosotros tuviera alrededor de 5 o 4 meses de su sueldo en ahorro, listo ahí para una emergencia. Y eso que no te estoy hablando de que saliste infectado, de que un familiar salió enfermo, o de que hay cosas, escenarios más tristes, donde seguramente, y tú lo sabes, aunque no quieras, vamos a tener que desembolsar una cantidad de dinero.
Todos estos escenarios son así. Cuando trabajamos con el mood board, lo que hacemos es que identificamos desde la hora que te levantas hasta la hora que te acuestas, esos escenarios claves para adelantarnos, para anticiparnos. Desde que te levantas estás consumiendo energía eléctrica, agua potable, luego consumes elementos que tienen que ver con la higiene, con la salud, luego obviamente desayunas. Yo le comento a la mayoría de las personas, el desayuno es pieza clave, la comida, la cena, los alimentos. Y créeme, hay grandes variedades. Puedes desayunar alrededor de 20, 30 pesos con un sándwich, con un alimento sencillo, o puedes llegar a desayunar con 150, 200, 300 pesos. Si tú eres serio y lo multiplicas eso por 5 días hábiles a la semana, pues imagínate la cantidad. Durante todo el curso vamos a estar haciendo también proyecciones de tus gastos, de los gastos que tienes con las personas con las que vives y esos gastos combinados que a fin de cuentas construyen una perspectiva muy importante de todo tu dinero. Te vas a llevar una sorpresa. La mayoría de las personas cuando hacen este balance gastan más de lo que deben. Y obviamente, bueno, justamente ahí están esos días que nos hacen falta a la semana, a la quincena o al mes para terminar. Andamos tratando de conseguir pequeñas cantidades para poder librar esos días que nos faltan para los días de pago. Bueno, todo esto son estrategias las cuales nosotros hemos convertido en toda una fase importante para que tú puedas administrarte. Y nada de esto es completamente imposible y obviamente es muy sencillo. Está diseñado, está construido para personas como tú, como yo, para personas que no son financieros, para personas que no tienen que ver con todo el tema de finanzas grueso, simplemente con lo que gano, la manera en cómo lo ingreso y con mis gastos. Tenemos tablas de ejercicios con las cuales vamos a poder nosotros enfocar y visualizarlo. El ser humano es visual. Una vez que vemos los escenarios nosotros ahí y los vemos con los números y los puedo sumar, me voy a dar cuenta realmente de todo lo que estoy perdiendo. Porque son pérdidas que se pueden convertir en ganancias. Para más información, comunícate con nosotros y con mucho gusto te la daremos. Las etapas más importantes de la evaluación de las finanzas personales son 4. La primera es la evaluación, donde tienes que tomar conciencia de dónde está tu dinero en base a lo que ganas. No tener un pensamiento mágico de que ganas más. Lo que está en tu cajero, lo que está en tu recibo, lo que está en tu tarjeta es eso y no más. El otro punto es establecer los objetivos. Cuando fijamos metas como un viaje, la adquisición de un vehículo o a largo plazo de una casa o algo importante, estoy fijando metas importantes las cuales me van a ayudar a llegar a estos objetivos. La planificación, pues obviamente, estar consciente que voy a dejar de hacer unas cosas y voy a empezar a hacer otras más. Mantenerme en eso es importante. Y por último, la ejecución, donde debo estar consciente que todos esos cambios tienen que llevarse a cabo, tienen que realizarse, tienen que ejecutarse. Si yo logro hacer estos puntos, seguramente y sin problema, voy a tener más liquidez, voy a tener más dinero en mi cuenta y como les decía, créanme, esto se convierte en pequeñas alegrías que nos acercan cada vez más a la felicidad. Muchas gracias. Recuerden, si tienen alguna duda, estamos para servirles. Búsquenos.